Qué chévere, ya están por acá. ¿Quién entró desde el Classroom? Levanta la mano. ¿Quiénes entraron desde el Classroom? Muy bien. Tucu, tucu. Perfecto. Ajá. Desde el Classroom. Muy bien. Perfecto. Entonces entiendo que el resto entró desde entró por el link que les mandé por el WhatsApp. Ojo, solamente por ser esta primera clase les estoy mandando por el WhatsApp. Entonces siempre tienen que entrar desde el Classroom y desde el Classroom acceden a su clase. ¿Ya? Bueno, continuemos. ¿Qué significaba la palabra átomo, chicos? Rapidísimo. ¿Qué significaba átomo? Sin división. Sin división. Indivisible. Perfecto. Pero ahora pregúntate, ¿el átomo se puede dividir o no se puede dividir? Sí, sí se puede. Sí se puede dividir. O sea, se mantiene por razones históricas la palabra átomo, pero en realidad el átomo sí tiene una estructura interna. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Tiene una parte central llamada núcleo y fuera del núcleo vamos a encontrar a unas partículas con carga negativa que se llaman Electrón. Electrones. electrones, ¿correcto? Y dentro del núcleo voy a encontrar a dos tipos de partículas. Una con carga positiva que se llama, Neutrones. con carga positiva que Ah, se llama Protones. protones y otros que no tienen carga que se llaman. Neutrones. Neutrones. Y hay muchas más partículas dentro del núcleo, pero las principales son Quarks. protones y neutrones. Perfecto, por ahí escuché a alguien como un patito cuac, ¿correcto? Los Y quarks. los quarks, claro. O sea, tú todavía puedes seguir dividiendo aún más a estas partículas y vas a encontrar quarks. Y hay teorías que dicen que incluso hay cosas más pequeñas que el quark, pero eso para saciar tu curiosidad. Ojo, muy importante, chicos. Nosotros estamos en el sistema preuniversitario, o sea, tu objetivo es aprender para el examen de admisión al que vas a postular. ¿Es bonito que sepas acerca de los quarks? Sí. ¿Es bonito que sepas acerca de otra teoría más espectacular de los quarks? Sí. ¿Viene en examen de admisión? No. ¿Debes concentrarte en eso? No. Tu enfoque es lo que viene en examen de admisión. Si en examen de admisión llegamos a estos protones, neutrones y electrones, mi foco debe ser eso, porque si no, me termino distrayendo en cosas que no vienen en examen de admisión y pierdo el tiempo. Podría estar haciendo cosas más importantes o aprendiendo cosas más importantes que preocupándome por algo que no viene en examen de admisión. Es más, si quiero saciar mi curiosidad, en algún momento que tenga tiempo, empiezo a leer. ¿De acuerdo? Entonces, vaya, recapitulando. ¿Qué viene a ser materia? Todo aquello que tiene dos propiedades principales, que tiene masa y extensión. Extensión es lo mismo que decir, ¿qué cosa, chicos? ¿Volumen? Volumen, ¿correcto? ¿Puedo estudiar a toda la materia? ¿A la materia como un todo la puedo estudiar? ¿Sí o no? No. No, yo tengo que aislar lo que quiero estudiar. ¿Cómo se llama a esa porción de materia que es objeto de nuestro estudio? Cuerpo. Perfecto. ¿La materia es continua o es discontinua? Discontinuo. Discontinua. Discontinua. Que yo la puedo Separar. separar, la puedo dividir, ¿correcto? Entonces la materia tiene una propiedad importante que es la divisibilidad. La materia se puede dividir, ¿correcto? Ahora, si que yo tengo la materia como el todo, separo aquello que quiero estudiar, que sería el cuerpo. Si el cuerpo lo sigo dividiendo, voy a llegar a las partículas. Si las partículas las sigo dividiendo, voy a llegar a las moléculas. Y si una molécula la sigo dividiendo, voy a llegar a un átomo, ¿correcto? El átomo es la mínima unidad de materia que conserva las características de un elemento químico. ¿Dónde están organizados todos los elementos químicos, chicos? ¿Dónde encuentro organizados a todos los elementos químicos? Tabla periódica. En la tabla periódica, ¿correcto? En la Tabla tabla periódica. periódica encuentro organizados a todos los elementos químicos
que están reconocidos hasta el momento, ¿correcto? Ya nos tocará hablar acerca de la tabla periódica, pero por ahora es importante que tú sepas que todos los elementos químicos están en la tabla periódica. Pregunta, ¿el agua está en la tabla periódica, sí o no? No, No. No. Entonces, ¿el agua es un elemento químico, sí o no? no. No es un elemento químico. Profe, pero yo escuché que dicen que el agua es un elemento vital. Sí, pues, pero una cosa es lo que digan de manera coloquial y otra cosa es lo que sea lo correcto, ¿correcto? Por eso yo te digo que en química, en ciencia, tienes que hablar de manera correcta. El que te digan que el agua es un elemento vital no significa que te están diciendo científicamente que es un elemento químico. Te están diciendo que es algo importante para la vida. Si yo quiero hablar de un elemento tiene un símbolo químico y yo lo voy a encontrar en la tabla periódica. Me voy a la tabla periódica, reviso, ¿encuentro agua? No, no encuentras. Había visto que Entonces, habían agua no es un elemento, ¿sí? elementos hipotéticos porque no sabían ¿Cómo, perdón, Carlos? Carlos, ¿cuál fue tu comentario, perdón? Carlos, sin miedo, no te logré entender. Hablaste de elementos hipotéticos. Ah, no, perdón, me olvidé apagar el audio, estaba hablando Eh, si te entiendo la idea, lo que ocurre es que creo entender tu idea. Hasta hace un tiempo, ¿ya? Hasta hace un tiempo, se hablaban de elementos hipotéticos, ¿ya? Porque se creía que podían existir, pero no estaban estabilizados, ¿ya? Es más, hay elementos que actualmente tú los vas a encontrar en la tabla periódica que están dispuestos, ¿ya? Pero son elementos que tienen un tiempo de vida muy, muy corto, tan corto que aparecen y prácticamente desaparecen. Desaparecen. Se les ha Por reconocido la inestabilidad, profesor. muy inestables, se desintegran relativamente, pero se ha logrado conocer su Profesor, existencia. ¿Sí? Sí, eh, Marcelo. con la pregunta, ¿y si se puede volver por ejemplo, un elemento inestable a que se vuelva un elemento estable? Sí, claro. La mayor parte de los elementos que nosotros conocemos actualmente, no, bueno, la mayor parte no, sobre todo los elementos radioactivos, muchos de ellos fueron elementos inestables y poco a poco fueron encontrándose, no convirtiéndose en elementos estables, sino encontrando una forma particular de este elemento que se llama isótopo, ¿ya? Que es más estable, ¿de acuerdo? Entonces, vas encontrando esas formas que son estables del elemento, pero no lo transformas de algo inestable a algo estable, ¿no? Porque su naturaleza es algo propia del elemento químico, ¿ya? Lo que sí puedes conseguir son isótopos, o sea, formas similares de este elemento que tengan mayor estabilidad, ¿ya? Espero que eso haya respondido a tu consulta, eh, Marche, ¿ya? Entonces, continuemos. Ahora, la materia, ¿cómo yo la puedo dividir? La puedo dividir en dos grandes grupos, materia homogénea o materia heterogénea, ¿ya? Si yo te hablo de uniforme, ¿qué sería? ¿Homogéneo o heterogéneo? Uniforme. Uniforme. ¿Qué es uniforme? ¿Homogéneo o heterogéneo? Genial. Homogénea. Homogéneo, claro. Uniforme es homogéneo, ¿ya? Es juego de palabras, ¿correcto? Entonces, si yo te digo que tengo materia homogénea es porque es materia uniforme, y aquello que es heterogéneo es porque no es uniforme. Ejemplo, una ensalada de frutas. Tiene pera, tiene piña, tiene naranja, ya el que quiere le mete palta, pero tú vas a encontrar diferentes frutas ahí y puedes distinguir quién es quién. No es uniforme, es heterogéneo, ¿de acuerdo? En cambio, cuando tú hablas de algo uniforme, es homogéneo. Por ejemplo, el aire. ¿El aire qué componentes tiene principalmente? Ayúdame. Pero oxígeno y Muy bien, Marcelo, continúa. Oxígeno y eh, no me nitrógeno. acuerdo. Oxígeno y Nitrógeno. ¿Y son nitrógeno? los componentes principales que tiene el aire.
Pero tú ves el aire y no vas a decir, oye, ahí está el oxígeno o ahí está el nitrógeno, ¿no? Tú no puedes decir eso, es un material completamente Son, correcto. Entonces, son como invisibles. claro, podría decirlo Invisibles al ojo humano. invisibles al ojo humano, sí, claro, son invisibles, pero pueden ser detectados, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedes saber de que el aire tiene oxígeno? Porque si enciendes un palito de fósforo, este va a permanecer encendido. ¿Y por qué permanece encendido el palito de fósforo? Porque Porque hay oxígeno. el aire. Si no hubiera oxígeno, el palito de fósforo no permanecería encendido. Entonces, la materia puede ser homogénea o puede ser heterogénea. Si es homogénea, es uniforme. Ejemplo, el aire. Ejemplo, el agua con sal. Por ejemplo, el agua con azúcar. De una semana ya recién se la fue. Es, Anderson, por favor. Y acabó que avanzando, pero también también yo no me... Muy bien, gracias. Listo. Entonces, homogéneo, ¿ya? Homogéneo es uniforme. Ejemplo, el aire, ejemplo, el agua con azúcar, ejemplo, el agua con sal. Y heterogéneo es aquello que no es uniforme. Ejemplo, te decía una ensalada de frutas. O podríamos hablar del agua con aceite. ¿El agua con aceite es un material homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Homogéneo. Genial. Heterogéneo. Porque tú puedes distinguir quién es quién, ¿verdad? Si tú mezclas agua con aceite, tú puedes distinguir quién es el agua y quién es el aceite, ¿de acuerdo? ¿Quién va arriba, el agua o el aceite? El aceite. Eh, Aceite. ¿Por qué? Porque tiene mayor densidad o menor densidad. Menor. Menor densidad. Menor densidad que el agua, ¿correcto? Es menos denso. En términos sencillos, es más ligero que el agua, por eso flota en el agua, ¿de acuerdo? El aceite es miscible o inmiscible en agua. Visible. Miscible. Visible. No, el aceite es inmiscible, no se puede mezclar. Cuando no se puede mezclar es inmiscible. El agua y el alcohol son miscibles, porque el agua y el alcohol se mezclan al 100%, pero el agua con el aceite no se mezclan, entonces son inmiscibles. Entonces, mezcla o un material homogéneo es uniforme en toda su extensión. Un material heterogéneo es no uniforme. Ejemplo, una mezcla heterogénea, el agua con el aceite. ¿De acuerdo? Y un material homogéneo puede ser de dos grandes tipos. Puede ser una mezcla homogénea o puede ser una sustancia. Entonces aquí ya abrimos el abanico y decimos, uy, ¿y entonces qué cosa es una mezcla y qué es una sustancia? Una mezcla, como su nombre lo dice, es una mezcla. O sea, en una mezcla, tú lo que vas a hacer es juntar dos o más sustancias para formar un nuevo sistema. Ejemplo, el agua con la sal o el agua con el azúcar. Tienes agua, una sustancia químicamente pura, y una sal, otra sustancia químicamente pura. Se mezclan y el resultado, ¿qué cosa es? Agua salada. Ahí tienes una mezcla homogénea, ¿ya? Porque ahí tú vas a encontrar la unión de dos componentes. Pero ojo, cuando se forma la mezcla homogénea, ¿ya? O la mezcla heterogénea, cada componente mantiene su identidad, pero el nuevo sistema puede adoptar nuevas propiedades. Por ejemplo, el agua pura, te pregunto, ¿el agua pura conduce la electricidad o no conduce la electricidad? Sí. No conduce la electricidad. El agua pura es pésima conductora de la electricidad, ¿ya? La sal también es pésima conductora de la electricidad, pero cuando tú mezclas agua con sal, obtienes agua salada, y el agua salada sí es conductora de la electricidad. Por lo tanto, tu mezcla tiene propiedades diferentes a los componentes originales, ¿ya? Entonces, mezcla homogénea o mezcla heterogénea. La diferencia, la homogénea es uniforme, la heterogénea no es uniforme. Y la palabra sustancia, chicos, la palabra sustancia es sinónimo de pureza. Cuando tú escuches la palabra sustancia, relaciónalo con pureza. Una sustancia es un cuerpo químicamente puro, ¿ya? Y ese cuerpo químicamente puro puede ser o una sustancia simple o una sustancia compuesta, ¿ya?
La sustancia simple es lo que nosotros conocemos como un elemento químico. Mencióname un elemento químico, rapidísimo, un elemento químico. Hidrógeno. Hidrógeno, otro elemento El químico, helio. el helio, otro elemento químico, Potasio. potasio, ¿correcto? ¿Cómo sabes que son elementos químicos o cómo los puedes identificar? ¿Dónde están distribuidos? ¿En la? Periódica. En la tabla Periódica. periódica. ¿Correcto? Entonces, todos los elementos químicos son sustancias simples y los encuentro en la tabla periódica. Una sustancia compuesta, ¿ya? Yo lo voy a encontrar o va a ser la unión de dos o más sustancias simples para formar un nuevo agregado. Ejemplo, el agua. ¿El agua cuántos elementos químicos tiene en su composición? Dos. Dos. ¿Cuáles son esos dos elementos químicos? Hidrógeno y Hidrógeno oxígeno. y oxígeno. De oxígeno. ¿Alguien me dice cómo se llama este señor? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿Y ese dióxido de carbono qué componentes tiene, chicos? Carbono y oxígeno. Carbono y Carbono. oxígeno. ¿Te das cuenta? Entonces, esta es una sustancia compuesta que está formada por dos sustancias simples, que sería el carbono y el oxígeno. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a entrar a estudiar ellos con un poco más de detalle. Cuando yo hablo de una mezcla, se unen dos o más sustancias químicamente puras. Ejemplo, el agua con la sal. O ejemplo, el agua con el aceite. Los componentes mantienen sus propiedades, es decir, el agua no deja de ser agua ni la sal deja de ser sal. Profe, ¿y cómo yo sé que eso es así? Bien fácil, porque si tú evaporas el agua salada, ¿qué va a ocurrir? Se evapora. Se evapora, muy bien, se evapora. Pero ¿qué pasa cuando se evapora? O sea, al final, ¿qué es lo que vas a encontrar? Se puede visualizar la sal por la evaporación del agua. Perfecto, claro. O sea, lo que va a ocurrir es que al evaporarse el agua se va a quedar la sal, ¿correcto? Entonces, ahí tú puedes demostrar que el agua no dejó de ser agua ni la sal dejó de ser sal. Cada uno mantiene su identidad, ¿de acuerdo? Y los puedes mezclar en diferentes proporciones, ¿ya? Por eso la composición es variable. O sea, si yo a un poco de agua le echo un poquito de sal, es agua salada, pero si le echo más sal, sigue siendo agua salada. La composición va a depender de cuánta sal puede aguantar el agua en este caso, ¿de acuerdo? Y se puede separar por métodos físicos. Por ejemplo, ¿cómo separé el agua de la sal? Evaporación. Por evaporación. Evaporación. Evaporación, porque el agua de la sal yo la separé por evaporación. El agua del alcohol yo lo puedo separar por destilación. ¿De acuerdo? Si yo quiero prepararme una taza de café, puedo utilizar filtración, ¿correcto? Si No. yo quiero, por ejemplo, cernir la harina para prepararme un queque, utilizo un cernidor y ese tamizado es un método también de separación. Entonces, las mezclas se pueden separar por métodos físicos: evaporación, destilación, tamizado, centrifugación. Diferentes métodos se utilizan para separar a una mezcla, ¿ya? Y la mezcla puede ser de dos grandes tipos, pues una mezcla homogénea o es una mezcla heterogénea. El agua salada, esto de acá, llamada salmuera. ¿La salmuera qué cosa es? ¿Una mezcla homogénea o heterogénea? Homogénea. Homogéneo. Heterogéneo. ¿Y el agua con aceite? Heterogénea. Heterogéneo. María Fernanda, ¿quieres consultar algo? Sí, profesor, no entendí muy bien las diferencias entre mezcla homogénea y sustancia. Ah, ya, que todavía no entramos a sustancia. Ahorita estamos en mezcla, ¿ya? La Sí, mezcla es homogénea o heterogénea. Y en La, una mezcla siempre participan dos o más, ¿ya? la Agua, diferencia agua con... entre los dos, no entendí la diferencia. Así, ahorita vamos a ver. Si nosotros nos vamos a la sustancia, ¿ya? Porque ahora nos toca la sustancia. Una sustancia es un cuerpo químicamente puro, ¿de acuerdo? Te pregunto, Mafer, en el agua salada, ¿qué vas a encontrar? Agua y sal. Agua y sal, ¿correcto? ¿Qué es el agua? Una sustancia. ¿Qué es la sal? Otra sustancia. Mezclas dos sustancias, o sea, dos cuerpos puros, y obtienes una mezcla. ¿De acuerdo? Entonces, una mezcla es cuando se unen dos o más sustancias químicamente puras. ¿De acuerdo? En el aire, ¿qué mezclas en el aire? ¿O qué mezcla encuentras tú en el aire? ¿De qué componentes? Oxígeno y nitrógeno. Oxígeno y nitrógeno. Nitrógeno. El oxígeno es una sustancia. El nitrógeno es otra sustancia.
se mezclan las sustancias o se unen las sustancias y lo que obtienes tú es una mezcla. Cuando tú tienes la unión de dos o más sustancias puras, obtienes una mezcla. ¿Ya? Ahora, una sustancia puede ser simple o compuesta. La sustancia simple es un elemento químico. La sustancia compuesta es un compuesto químico. Un elemento químico, ¿en dónde lo encuentras distribuido? La periódica. En la tabla periódica, ¿correcto? ¿Los compuestos químicos están en la tabla periódica? No. No, No, en la tabla periódica. no. Los, las sustancias simples se representan por símbolos químicos. Por ejemplo, ¿cuál es el símbolo químico del hidrógeno? H. H, ¿Y del oxígeno? O. O, ¿Correcto? ¿Y del nitrógeno? N. N. ¿No? Esos son los elementos químicos. ¿Sí, Rosa Isela? Profesor, ¿podría mostrar un momento la diapositiva de mezcla, por favor? ¿Ya? ¿Vas a preguntar algo? Gracias, profesor. Ah, ya creo que le estás tomando un screenshot. Les voy a compartir la diapositiva, ¿ah? O sea, concéntrense ustedes acá. Yo les voy a compartir la diapositiva. Sí, Mafer. O sea, las sustancias siempre van a estar en la tabla periódica. Si es simple, sí, porque es un elemento químico. Si es compuesta, no. Por ejemplo, el dióxido de carbono, ¿ya? El dióxido de carbono tiene una fórmula. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuál es la fórmula del agua? H2O. H2O. ¿Cuál es la fórmula del dióxido de carbono? CO2. CO2. ¿Cuál es la fórmula del aire? ON. ¿Ah? ON. ¿La del aire ON? No. ¿Por qué? O sea, porque tiene oxígeno y tiene nitrógeno. Ajá. Ya. Pero no, el aire no tiene fórmula. ¿Por qué el aire no tiene fórmula? ¿Quién me dice? Porque es variable. Porque es variable y porque es una mezcla. Las mezclas no tienen fórmula, ¿correcto? Si yo te digo, ¿cuál es la fórmula del agua salada? CO2 más Na. ¿Tiene fórmula del agua salada? No. No. ¿Por qué? Porque es una Mezcla. Porque es una mezcla. Las mezclas no tienen fórmula. Quienes tienen fórmula son los compuestos químicos, ¿correcto? Pero adicionalmente, estos compuestos químicos se pueden dividir en elementos químicos. Por ejemplo, el dióxido de carbono, ¿en qué se puede dividir? Carbono y oxígeno. El agua, ¿en qué se puede dividir? Hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y oxígeno. ¿Te das cuenta? Sí, Arianita. ¿Qué es una sustancia simple? Digo, sustancia pura. Una sustancia es un Pura, cuerpo. pura. Una sustancia es un cuerpo puro. O sea, cuando a ti te hablan de sustancia, esto tú lo relacionas con un cuerpo puro. ¿Ya? Hablar de una sustancia pura es una redundancia, porque desde ya la sustancia tú lo relacionas con pureza. Por ejemplo, si yo te hablo de la sustancia química llamada cobre, ¿ya? Se entiende que desde que es una sustancia es un cuerpo químicamente puro. Si yo te hablo del oro, ¿ya? Que es una sustancia química, él desde ya es un cuerpo químicamente puro. ¿Te queda claro, Arianita? Sí. ¿Sí? Ya está, perfecto. Entonces, volvemos. Mezcla, se unen dos sustancias, ¿ya? Dos o más sustancias, puede ser. Por ejemplo, en el agua de mar, ¿ya? El agua de mar, ¿qué tiene en su composición? Sal, Sal y ¿qué más? agua, Agua, ¿correcto? ¿Qué sal tiene el agua de mar? ¿Ah? Sal de mar. Marina. Oye, Vale. usted, ya, pero sal de mar, ya, perfecto. Pero, ojo, el agua de mar tiene muchísimas sales. Profe, pero la sal es el cloruro de sodio, es la común, la que nosotros conocemos, pero tú te vas al mar y en el mar tú vas a encontrar muchísimas sales. Una mezcla puede tener dos o más componentes, pero si tú al agua de mar la evaporas, abajo te va a quedar un residuo
de muchas sales, de una mezcla de muchas sales. Una mezcla tiene dos o más sustancias químicamente puras. En cambio, una sustancia es un cuerpo químicamente puro. Es un cuerpo químicamente puro. Sustancia es pureza, ¿ya? Y esta sustancia puede ser una sustancia simple, un elemento químico o una sustancia compuesta, ¿ya? El elemento químico, ¿dónde está distribuido? Tabla periódica. En la tabla periódica. ¿Un compuesto químico está en la tabla periódica? No. No, No. pero tiene una representación que se llama Fórmula química. fórmula química. Perfecto. Fórmula química del agua. H2, H2O, Fórmula química del dióxido de carbono. CO2. CO2 CO2. Fórmula química del aire. No no tiene. tiene. No ¿Qué no tiene. tiene? Porque es una ON. mezcla. Variable. Porque es variable. Es una Porque mezcla. es variable y puede tener hasta otros elementos. Las mezclas no tienen fórmula, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula química del agua salada? No tiene porque es una mezcla. Variable. No tiene porque es una mezcla, porque es variable, ¿correcto? Entonces, eso te va a hacer darte la idea rápida de qué cosa es una sustancia y qué cosa es una mezcla. Una sustancia puede ser un elemento, tiene símbolo químico o tiene un compuesto y tiene una fórmula química, ¿ya? En cambio, una mezcla no tiene fórmula. Y una mezcla puede ser homogénea, si es uniforme, agua salada o aire, por ejemplo, o heterogénea, una ensalada de frutas, o por ejemplo, el agua con aceite. ¿Ya? Sea una mezcla homogénea o heterogénea, tú la puedes separar por métodos físicos. Ejemplo, evaporación, destilación, cristalización, tamizado. En cambio, cuando tú tienes un compuesto químico, ejemplo, el agua, ¿ya? Ejemplo, el agua, que es un compuesto químico, tú lo puedes dividir o descomponer en sus componentes por métodos químicos, quiere decir por reacciones químicas. Yo le meto electricidad al agua y al meterle electricidad al agua recupero el hidrógeno y el oxígeno, ¿ya? A este proceso de, vamos a llamarle, meterle electricidad al agua, se le conoce con el nombre de electrólisis, ¿ya? Y la electrólisis hace posible que yo pueda dividir al agua en sus componentes, que son el hidrógeno y el oxígeno, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario? Chicos, preguntas, consultas, comentarios. Nada. Pues, profesor, eh, la electrólisis multiplica así los elementos que hay en la fórmula. Por ejemplo, si cuando puso H2 más O2. Claro, o sea, una de las cosas que puede permitir la electrólisis, ¿ya? En este caso particular, es que tú puedas hacer de que se dividan los componentes de una sustancia compuesta para obtener sustancias simples. No es una regla general, pero podría suceder no solamente por electricidad, podría ser por calor. Ejemplo, yo le llamo electrólisis y la palabra electrólisis se llama lisis, ruptura, electro, ruptura por efecto de la electricidad, Gracias. electrólisis. Si yo te digo hidrólisis, es ruptura por efecto del hidrógeno. Si yo te digo pirólisis, es ruptura por efecto del calor. Entonces pueden haber diferentes agentes que hagan posible de que tú puedas descomponer una sustancia compuesta en sustancias más simples, más sencillas, pero no es la regla general que sea únicamente la electricidad. ¿Ya? Entonces, continuamos muchachos. Vayamos por acá. Acá, estados de la materia. ¿Ya? Ojo, el término correcto son estados de agregación molecular de la materia, ¿ya? Estados de agregación molecular de la materia, ¿ya? En los estados de agregación molecular de la materia yo voy a tener tres estados de agregación molecular de la materia, que vienen a ser el sólido, el líquido y el gaseoso, ¿ya? Sólido, líquido y gaseoso. Un momento, lo voy a cruzar por haberse salido de clase. Listo. Entonces,
Tú vas a tener esos tres componentes o estas tres formas que tiene la materia. El sólido, el líquido y el gas. ¿De acuerdo? Y se le llama estado de agregación porque son agregados moleculares. O está agregado o está disgregado. ¿Ya? Si está agregado, va a ser cada vez más compacto y condensado. Pero si está disgregado, están separadas las partículas. ¿Dónde voy a encontrar total disgregación? En un gas, por ejemplo. El estado gaseoso es un estado donde las partículas están sueltas, liberadas. En el estado sólido, las partículas están ocupando posiciones fijas, hay mucho orden. En cambio, en el estado líquido, las partículas están entre ordenadas y desordenadas, tienen libertad de movimiento, por eso el líquido puede fluir. El agua puede fluir, el aceite puede fluir, los líquidos pueden fluir. ¿Por qué razón? Porque acá hay una competencia entre dos tipos de fuerzas, las fuerzas de repulsión y las fuerzas de cohesión o atracción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los tres estados de agregación molecular de la materia? ¿Cuáles son, chicos? Y gaseoso. Sólido, Líquido y gaseoso. Líquido gaseoso. líquido y gaseoso, ¿de acuerdo? Ahora, existe un estado muy particular de la materia, ya que es el estado plasmático, que lo vas a encontrar a temperaturas muy, muy elevadas, temperaturas muy altas, ¿de acuerdo? Y acá es como si fuera un gas, vamos a decir un gas, que tiene cargas positivas y tienen cargas negativas. ¿Dónde voy a encontrar el estado plasmático? En el rayo, lo voy a encontrar en el plasma, lo voy a encontrar en el sol. El sol es un gran ejemplo de estado plasmático. La lava de los volcanes también es un gran ejemplo del estado plasmático. Sí, Marcelo. Profe, también he encontrado así como un punto donde una sustancia está en el mismo estado sólido, líquido y gaseoso, triple fusión, pero también se lograría que esté también en el estado plasmático. No, en el estado plasmático sí estén separados. Y lo que tú mencionas es, sí, es correcto. O sea, existe algo que se conoce con el nombre de diagrama de fases. Y lo que tú estás mencionando, Marcelo, es un Es punto donde de coinciden las tres triple fases. fusión. El punto triple, ¿ya? Punto Sí. triple. En ese punto triple coinciden termodinámicamente tres fases de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Pero en el estado plasmático no, porque es el estado en donde ya hubo una división y ya no encuentras eso. En el estado plasmático vas a encontrar cargas, como un gas lleno de cargas. ¿De acuerdo? Sí, María Fernanda. ¿Existe algún ejemplo de materia sólida, líquida y gaseosa a la vez? Ya. Por ejemplo, podría ser, ¿ya? Podría ser el caso de que tú tengas una botella, ¿ya? Una botella que esté llena a la mitad con agua, ¿ya? ¿Te ubicas? Sí, Ya. En esa botella que esté llena a la mitad con agua, échale hielo, ya, ¿ya? ¿Te lo imaginas? Y ya. luego tapa la botella. Entonces, cuando tú tienes eso, ¿qué es lo que vas a encontrar? Vas a encontrar un sistema más o menos así. Esta es tu botellita, ¿ya? Ojo que la has tapado, acá está tapada, acá está el agua, acá has colocado hielo. Entonces, mira, lo que tú vas a tener es agua en fase líquida. Acá vas a tener agua en fase sólida, hielo. Y el vapor que se encuentra por aquí arriba, ¿qué va a ser? Agua en fase gaseosa o agua en fase de vapor. Entonces acá tienes un equilibrio entre tres fases de la misma sustancia. ¿Cuáles son las tres fases de la misma sustancia? Agua líquida, agua sólida, hielo y agua gaseosa, vapor de agua. O sea, sí es posible. Por lo general, una sustancia químicamente pura puede coexistir en sus tres fases: sólida, líquida y gas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eso con respecto a las fases de la materia. Características de estas fases de la materia. El sólido, forma y volumen definido. El gas no tiene ni forma ni volumen definido. Los gases se adaptan a la forma del recipiente que los contiene y tú los puedes comprimir o los puedes expandir a un gas, ¿correcto? Un líquido no tiene forma definida. Un líquido se adapta a la porción del recipiente
que lo contiene, ¿de acuerdo? Ejemplo, si yo echo agua en un vaso, el agua va a adoptar la forma del vaso. Si yo echo agua en una botella, el agua va a adoptar la forma de la botella, adopta la forma del recipiente que lo contiene, ¿ya? A diferencia del gas, el líquido no se puede comprimir, los gases sí se pueden comprimir y se pueden expandir, ¿correcto? Los gases se difunden con gran velocidad, ¿sí? Los gases se difunden con gran velocidad. Los sólidos no se difunden. Los gases y los líquidos son fluidos, o sea, pueden desplazarse de un punto hacia otro por diferencia de presión, ¿de acuerdo? Si es que yo, por ejemplo, quiero regar mi jardín y conecto la manguera al caño, ¿ya? Lo que voy a observar es que el agua empieza a viajar desde mi caño hacia la salida de la manguera. Puede fluir a través de la manguera por una diferencia de presión. En el caño la presión del agua es mayor y aquí la presión del agua es menor, entonces el agua puede fluir, se desplaza por diferencia de presión, ¿ya? Ese es a nivel macroscópico. A nivel molecular, ¿ya? Los sólidos son sistemas muy ordenados. Los gases son sistemas muy desordenados. Los líquidos está entre ordenado y desordenado, ¿de acuerdo? En los sólidos predominan las fuerzas de atracción, llamada cohesión. En los gases predomina la repulsión, se odian las partículas gaseosas. En cambio, en los líquidos, ¿ya? Las partículas guardan un equilibrio entre la atracción y la repulsión. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, consultas, comentarios, chicos? ¿Nada? Ya. Entonces, hasta aquí cerramos con los estados de agregación de la materia. Son 8:20 en punto, muchachos. Entonces, aún no, aún falta. Mi máquina está media loca. Me dice que son 8:20. ¿Ustedes qué hora tienen? 8 y 8 18. y 18. 8 y 18. Sí, mi máquina está loca. Algo tiene mi máquina. No sé qué le pasa. Ya. Entonces, Configurado con aquí hemos trabajado sólidos, líquidos y gases. Igual, para que no nos gane la hora, salimos del Zoom, ¿ya? Y volvemos a entrar a la siguiente clase, pero rapidito, ¿ya? Rapidito.